tal amigos? Yo soy Manu Duarte y otra vez estamos en Generador. Regresamos aquí en nuestra segunda cápsula. Seguimos con Esteban y con Antonio. Bienvenidos otra vez. Gracias. Y seguimos tocando el tema de pues todo lo que hay de la comunidad, del camino que llevan para construir, bueno, lo que se ha llevado para construir y para tener una vida, pues cómo decirle, más plena en cuanto a la comunidad LGBT. Así es. Pero regresamos ahora. Este es Generador. Listo, ahora sí, Toño, ya estamos aquí en Generador y cuéntanos ahora sí, pregúntanos y pregúntales. No, mira, más que nada, yo la diferencia que veo en el activismo y la lucha social en México de la diversidad sexual y con Argentina, nosotros no hemos tenido hasta este momento, y ojalá que no suceda, un gobierno totalitario como sucedió. O sea, ellos vienen de procesos muy terribles, ¿no? Donde de plano se vivían una situación complicadísima. ¿Eso hace cuántos años fue? Entonces, 76 al 83. Entonces nosotros, lo tuvimos de otra manera, pero mucho más blanda, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo un país que viene de un proceso de autoritarismo tan terrible, cómo resurge este tema? O sea, no es sencillo. España también nos lo contaban, ¿te acuerdas? Los compañeros y compañeras, venir de ese oscurantismo de plano, a los homosexuales se les encarcelaba, o sea, había... Sí, ¿de dónde sale el valor tras de decir, vamos y salimos a los... O sea, a diferencia de nosotros, ellos sí tuvieron ese proceso terrible, no sé cómo lo viven. Sí, pero creo que también eso va germinando una resistencia que cuando llega la democracia se expresa. Por supuesto, al igual que en España, los primeros años después de la dictadura no fueron años fáciles para la diversidad. La primera organización que aparece en el escenario argentino es la Comunidad Homosexual Argentina en el año 84, perseguida, con muchas dificultades para poder hacer la primera marcha del orgullo. Siguieron durante mucho tiempo y hasta mediados de los 90 fuerzas policiales en las provincias de moralidad pública, persiguiendo al colectivo trans, persiguiendo a las trabajadoras y trabajadores sexuales, haciendo racias en sitios de ambiente. Digo, no fue fácil, ¿no? Pero evidentemente hay una fuerza contenida, una fuerza social contenida, y de algún modo, sobre todo muy fuertemente después del 2001, el movimiento de la diversidad sexual, el movimiento LGBTI, logró instalar dentro de la agenda de derechos humanos, que es una agenda muy fuerte en Argentina por este proceso que Toño contaba, de salir del proceso militar y de lo que implicaron 30.000 detenidos desaparecidos y un gobierno realmente terrible, una dictadura terrible, se logra instalar también como parte del marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos de la comunidad LGBTI son parte del marco de los derechos humanos y eso le ha dado una legitimidad muy importante, ¿no? Y nosotros de las organizaciones construir transversalmente con el movimiento obrero, con las organizaciones de feministas, con las organizaciones de derechos humanos de memoria, verdad y justicia, recuperar esa memoria, qué pasó con nuestra comunidad en la época de la dictadura. Nosotros en Santa Fe, en el marco del programa Trans, que fue el que vinimos a presentar acá a México, logramos el reconocimiento y reparación histórica económica del Estado santafesino a las víctimas trans de la dictadura militar. Entonces el Estado santafesino reconoce que hubo una persecución, una animadversión contra el colectivo trans y repara, como ha reparado otros colectivos de presos políticos, a través de una pensión vitalicia, a través de un bienestar económico para los años que le quedan a las trans sobrevivientes de ese proceso, ¿no? Y entonces estamos en permanente revisión, estamos en permanente reflexión, pero creo que, digamos, tenemos que pensar qué procesos análogos tiene cada sociedad, porque tal vez México no tuvo una dictadura como la que tuvo Argentina, pero ha tenido procesos de odio, de persecución. Son momentos globales, ¿no? Que se van dando. En general en todos lados es lo que ha pasado, ¿no? Digo, si existe como el feminicidio, todas las muertes y asesinatos, pues igual la comunidad viene perseguida también de esta parte, ¿no? Eso me gustaría preguntarle a los dos justamente, ¿cómo es la diferencia? Digo, porque me queda claro que en Argentina son 3 estados más o menos los que tienen una subsecretaría. No, en Argentina somos los únicos. En América Latina San Pablo y Bogotá, digamos. Pero en Argentina hay algunas provincias que tienen áreas y programas de diversidad, pero la única subsecretaría es la nuestra. Ok, y en nuestro país me gustaría, Toño, que nos platicaras un poco al público cómo es esta diferencia de lo que nosotros tenemos aquí en México un poco a lo que tú conoces que tienen ahí en Argentina. Precisamente el libro que hicimos,
que lo presenté acá, ¿no? Relata un poco eso, lo que se ha logrado en 25 años más o menos, desde el PRD particularmente, y no es porque sea discriminador, la realidad es de que los otros partidos no lo han hecho, claro. O sea, no es mala onda, pero sí fue una revisión de lo que hizo el PRD y a su vez revisamos qué otras cosas se hicieron por otro lado y no sucedió de esa manera. Bueno, tenemos direcciones de diversidad sexual en algunos estados. Y en este momento, de hecho, estamos acéfalos en 2 estados de los 6 donde se habían logrado direcciones de diversidad sexual, ¿no? Para empezar. En la Ciudad de México tenemos un centro comunitario de la diversidad sexual, donde de hecho yo fui ahí parte del consejo consultivo. ¿Dónde está? Aquí en Zona Rosa, en Hamburgo, Génova, okay. 33, una cosa así. No es un centro comunitario como idealmente quisiéramos que fuera, como lo es el de Nueva York, San Francisco o París, ¿no? Donde acá estamos en un proceso todavía como un poquito paternalista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que es un buen proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva Se inauguró hace 5 años más o menos, okay. Lleva como 5 años y ahorita con el nuevo gobierno continúa el proyecto. En Ciudad de México particularmente se han logrado, hay una dirección general de diversidad social, ¿no? Donde el tema de diversidad sexual está totalmente inserto. Hay una subdirección de diversidad sexual, de derechos humanos, donde está inserto el tema, no está como tal, diversidad sexual específicamente, uh-huh. Se diluye un poco con el tema de los derechos humanos, pero bueno, existe. Y en el tema partidista a mí me gustaría nada más saber si en Argentina existe una secretaría de diversidad sexual en los partidos de izquierda o... Sí, en varios partidos, el Partido Socialista la tiene, el Partido Justicialista la ha creado, okay. La Unión Cívica Radical también, el PRO, la mayoría de los partidos a instancias muchas veces de la federación, salvo nosotros que fuimos primero, porque antes de que existiera la federación ya teníamos Secretaría claro. de Diversidad en el Partido Socialista, pero esa propuesta después se llevó a todos los partidos. Porque eso es importante, aquí lo instala el PRD primero como, no como secretaría, uh-huh. sino como coordinaciones. Tienen coordinaciones, nada más comisiones. Uh-huh. Que es un estatus que no tiene demasiado poder. Y en 2015 se logra ya ser secretaría. Que tiene 4 años. Morena más o menos nos vamos ahí en tiempo con el tema de secretaría como tal. Y bueno, pues es lo que se ha podido hacer, no en todo el país, por desgracia. 15, 17 estados son los que tienen estas secretarías o estos espacios. En el caso de Morena tengo entendido que son más, 22 estados. Pero bueno, creo que la incidencia desde la parte partidista estrictamente es muy importante, ¿no? Ojalá tuviéramos y tuviéramos no competencia necesariamente, pero que tuviéramos un igual en todos los partidos sería claro, fácil. Uh-huh. Por desgracia nada más lo tiene Morena y el PRD en el caso mexicano. Que vienen siendo igual partidos de izquierda, pero que no hay, o sea, obviamente pasa como en otros lados, ¿no? El partido de la derecha que sigue cerrado con esta ideología y que no va a apoyar esta parte, ¿no? Exacto. Y en cambio, en Argentina, ¿cómo es cómo es No, se da en todos los partidos. Pero me refiero al crecimiento que se ha tenido en cuanto a las subsecretarías o a las secretarías. Bueno, la agenda de las políticas públicas para la diversidad es una agenda reciente, no solo en Argentina, sino en todo, a nivel global, digamos, porque nuestro colectivo se ha instalado en la agenda política más recientemente. Sí hubo un salto muy grande en el 2015, en la última elección presidencial en las provincias, donde a la par que Santa Fe crea su subsecretaría, otras provincias crean una dirección, un programa. Hoy hay 7 provincias argentinas que tienen áreas específicas para la diversidad sexual. Obviamente la nuestra es la de mayor rango y más presupuesto, más impacto, pero hay otras provincias que también lo trabajan. En el nivel nacional se crea una Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual. De alguna manera hay un entendimiento que hacen falta estas políticas para achicar esa brecha de la que hablábamos antes entre las leyes y lo que es la vida uh-huh. cotidiana y la oportunidad de derechos. Ahora, sin lugar a dudas, en las políticas públicas, si un área, un programa, una dirección, una subsecretaría
sin presupuesto y sin apoyo político es una mera voluntad, es una mera expresión de buena voluntad. Sí, solamente porque la discriminación claro. y la segregación que sufre nuestro colectivo tiene efectos concretos en situaciones de pobreza, en falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Eso se repara desde el Estado con políticas activas, con recursos, con dinero, con capacitaciones. Cuesta plata, capacitar a un equipo de salud para que atienda claro. la terapia hormonal cuesta plata, las hormonas cuestan plata, sí, claro. Un programa de capacitación en el empleo cuesta plata, una beca educativa para que las personas trans vuelvan a la escuela cuesta plata. Entonces, ¿tienen hospitales específicamente? Nosotros, la estrategia en Santa Fe es una provincia muy grande, tiene 1000 kilómetros de sur a norte, 363 municipios y comunas muy dispersos, y la idea nuestra es que las personas puedan acceder al derecho a la salud en su lugar de residencia. Entonces, hay servicios especializados para el nivel quirúrgico, que es más complejo, que requiere un equipamiento, etcétera, las vaginoplastías, implantes mamarios y las toracoplastías masculinizantes, pero la terapia hormonal está descentralizada en más de 60 servicios a lo largo de toda la provincia. O sea que hoy por hoy, en estos 4 años se incrementó mucho, fue parte de nuestro trabajo. Hoy por hoy una persona trans no tiene que trasladarse mucho más que media hora, 40 minutos, si no tuviera en su comunidad un servicio hormonal, pero rápidamente puede llegar. Vos pensás que cuando nosotros llegamos se creó la subsecretaría, había personas que viajaban 5 o 6 horas en autobús para llegar a un hospital, un centro especializado donde se le daban las hormonas. ¿Qué eso sí sigue pasando en nuestro país? Y sí, pero los tratamientos hormonales están protocolizados ya en el mundo, entonces es capacitar a los médicos, lograr que el espacio de salud esté abierto, y lo más importante, no solo garantizar el acceso a la salud de esas personas en su comunidad, sino también que interactúen con la comunidad. Que en el centro de salud una persona trans esté esperando su turno al lado de un niño que viene a atenderse por una vacuna, una adulta mayor que tiene reuma, un vecino de la ciudad que tiene diabetes. Dejar de segregar esa parte. Dejar de segregar, exactamente. Ok, eso me gustaría. Y para cerrar esta... A mí no me gustaría que se fuera Esteban sin decirnos un tema que creo que es importante. No, vamos a hacer otra todos cápsula, los países latinoamericanos, que creo que es un fenómeno latinoamericano, es más mundial. ¿Cómo está el tema de las organizaciones religiosas insertadas en los espacios políticos o espacios de decisión política? Bueno, porque además, perdón que te interrumpa, tienes al vecino, al gigante de América, Brasil, con tema Bolsonaro, que prácticamente está revirtiendo cosas, grandes logros de nuestros hermanos, hermanas de Brasil. Sí, la verdad que tuvimos hace poco el incidente de la censura al cómic de Un beso de 2 chicos, de 2 varones de Marvel en Río de Janeiro, que es una ciudad que uno la visualiza como una ciudad de la libertad, de la sexualidad libre, etcétera, censurado por un alcalde evangélico, ex pastor evangélico, que es fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir. Las he visto aquí en México también, y seguramente coparán la medianoche de la televisión, como en todos los países de América. Y esto a mí me llevó a una reflexión que compartí, que en Argentina generó mucha polémica, porque la inserción de los sectores, de algunos sectores, quiero ser claro, algunos sectores evangélicos en la política, no es para garantizar un bien común, sino para instalar una agenda sesgada en base a determinadas creencias y escrituras en estados que son entidades laicas. Entonces esto es muy preocupante, porque esta decisión que toma el alcalde de Río, que luego tiene que dar marcha atrás, no es inocente, es parte de su creencia. Y él, como funcionario público, debe gobernar y legislar para todas las personas por igual, para quienes apoyan la diversidad y para quienes no la apoyan, entonces sin recaer en censura. Y esto que a veces parece un fenómeno lejano, porque uno dice, bueno, Brasil, 1/3 de la Cámara de Diputados vienen de sectores evangelistas, Bolsonaro, el alcalde de Río de Janeiro. No, esto pasa en Paraguay, pasa en Chile, pasa en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en México, donde en la última elección entraron más de 40 legisladores y legisladoras vinculados a grupos evangélicos, y pasa en Argentina, donde nuestra provincia se estrenó en este sentido en las últimas elecciones provinciales, con la incorporación de 6 diputados que vienen de sectores evangélicos, 2 de ellos pastores evangélicos, y con, por ejemplo, el nombramiento de un secretario de culto en un municipio peronista, que es un pastor evangélico, representante de la organización más reaccionaria de los evangélicos, y de la incorporación en la televisión pública de un gobierno del PRO y de Cambiemos, o sea, para mostrar todos los partidos políticos, con un noticiero de buenas noticias, se llama, que son noticias evangélicas. Entonces, este avance nos tiene que llevar a una reflexión de qué Estado queremos. ¿Queremos un Estado laico que nos siga mirando a todas y todos por igual? ¿O queremos estados que nos miren de acuerdo a la creencia de tal o cual grupo de fe? Estamos a tiempo de detenerlo, estamos a tiempo de reaccionar, para que no sea demasiado tarde, como creo que tal vez estamos viendo que es en países como Brasil.
Claro. Ok, pues esto vamos a dejar aquí esa segunda cápsula y nos tenemos que ir a una tercera porque este tema está muy largo y muy interesante. Pero bueno, seguimos amigos, yo soy Manu Duarte y no se les olvide seguirnos en www.bigbangmexico.com y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, ahorita regresamos. Gracias.